En algún punto de la vida, todos llegamos a un momento silencioso en el que el ruido del mundo deja de tener sentido y comenzamos a escuchar una voz interna que durante años fue ignorada, una voz que no grita pero insiste, que no obliga pero empuja, y que nos recuerda que no nacimos solo para sobrevivir, sino para convertirnos en algo más grande de lo que imaginamos. Este guión nace precisamente de ese instante, de esa pausa incómoda donde miramos nuestra vida y nos preguntamos si este es realmente el camino que queremos seguir, si los sueños que dejamos atrás aún respiran en algún rincón del corazón, o si el miedo ha tomado el control de nuestras decisiones sin que lo notáramos. La historia se desarrolla a través de una reflexión intensa sobre la lucha interna que vive cada persona cuando comprende que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro, en las dudas, en las excusas, en la comodidad que adormece el espíritu y en la voz que repite que no somos suficientes. Sin embargo, también revela que en ese mismo lugar donde nace la inseguridad, existe una fuerza poderosa esperando ser despertada. Una energía que se activa cuando decidimos levantarnos incluso sin motivación. Cuando seguimos adelante aún con miedo y cuando entendemos que el crecimiento personal no ocurre en la zona de confort, sino en el terreno incómodo del esfuerzo constante. A lo largo del relato, se enfatiza que el fracaso no es el final, sino una parte esencial del proceso, una herramienta que enseña, que fortalece y que prepara, y que cada caída tiene un propósito oculto que solo se revela a quienes se atreven a intentarlo una vez más. Se habla de la disciplina como un acto de amor propio, del sacrificio como una inversión en el futuro y de la constancia como el puente entre los sueños y la realidad. Este mensaje invita a romper con las expectativas ajenas, a dejar de vivir para complacer a otros y a comenzar a construir una vida alineada con la propia verdad, recordando que nadie vendrá a salvar. Este video presenta un relato profundo y transformador que invita a mirar hacia adentro y a escuchar aquellas voces internas que muchas veces ignoramos por miedo, rutina o cansancio emocional, mostrando cómo cada persona carga con historias no contadas, batallas silenciosas y decisiones que marcaron su camino sin que nadie más lo notara. A través de una narrativa intensa y reflexiva, el contenido explora la importancia de enfrentar el pasado, aceptar las propias sombras y comprender que el crecimiento personal no nace de la comodidad, sino del valor de cuestionarse y volver a levantarse con más conciencia. El mensaje central recuerda que incluso en los momentos de mayor confusión existe una oportunidad para reconstruirse, aprender y encontrar un propósito más auténtico, invitando al espectador a reconocer su propia fortaleza interior, a soltar aquello que ya no suma y avanzar con determinación hacia una vida más plena, honesta y alineada con lo que realmente es. Dejando claro que el verdadero cambio comienza cuando decidimos escucharnos y atrevernos a transformar nuestra historia desde dentro. En algún punto de la vida, todos llegamos a un momento silencioso en el que el ruido del mundo deja de tener sentido y comenzamos a escuchar una voz interna que durante años fue ignorada. Una voz que no grita pero insiste, que no obliga pero empuja y que nos recuerda que no nacimos solo para sobrevivir, sino para convertirnos en algo más grande de lo que imaginamos. Este guión nace precisamente de ese instante, de esa pausa incómoda, donde miramos nuestra vida y nos preguntamos si este es realmente el camino que queremos seguir, si los sueños que dejamos atrás aún respiran en algún rincón del corazón, o si el miedo ha tomado el control de nuestras decisiones sin que lo notáramos. La historia se desarrolla a través de una reflexión intensa sobre la lucha interna que vive cada persona cuando comprende que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro, en las dudas, en las excusas, en la comodidad que adormece el espíritu y en la voz que repite que no somos suficientes. Sin embargo, también revela que en ese mismo lugar donde nace la inseguridad, existe una fuerza poderosa esperando ser despertada, una energía que se activa
cuando decidimos levantarnos incluso sin motivación, cuando seguimos adelante aún con miedo y cuando entendemos que el crecimiento personal no ocurre en la zona de confort, sino en el terreno incómodo del esfuerzo constante. A lo largo del relato se enfatiza que el fracaso no es el final, sino una parte esencial del proceso, una herramienta que enseña, que fortalece y que prepara, y que cada caída tiene un propósito oculto que solo se revela a quienes se atreven a intentarlo una vez más. Se habla de la disciplina como un acto de amor propio, del sacrificio como una inversión en el futuro y de la constancia como el puente entre los sueños y la realidad. Este mensaje invita a romper con las... En algún punto de la vida, todos llegamos a un momento silencioso en el que el ruido del mundo deja de tener sentido y comenzamos a escuchar una voz interna que durante años fue ignorada, una voz que no grita pero insiste, que no obliga pero empuja, y que nos recuerda que no nacimos solo para sobrevivir, sino para convertirnos en algo más grande de lo que imaginamos. Este guión nace precisamente de ese instante, de esa pausa incómoda donde miramos nuestra vida y nos preguntamos si este es realmente el camino que queremos seguir, si los sueños que dejamos atrás aún respiran en algún rincón del corazón, o si el miedo ha tomado el control de nuestras decisiones sin que lo notáramos. La historia se desarrolla a través de una reflexión intensa sobre la lucha interna que vive cada persona cuando comprende que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro, en las dudas, en las excusas, en la comodidad que adormece el espíritu y en la voz que repite que no somos suficientes. Sin embargo, también revela que en ese mismo lugar donde nace la inseguridad, existe una fuerza poderosa esperando ser despertada. Una energía que se activa cuando decidimos levantarnos incluso sin motivación. Cuando seguimos adelante aún con miedo y cuando entendemos que el crecimiento personal no ocurre en la zona de confort, sino en el terreno incómodo del esfuerzo constante. A lo largo del relato, se enfatiza que el fracaso no es el final, sino una parte esencial del proceso, una herramienta que enseña, que fortalece y que prepara, y que cada caída tiene un propósito oculto que solo se revela a quienes se atreven a intentarlo una vez más. Se habla de la disciplina como un acto de amor propio, del sacrificio como una inversión en el futuro y de la constancia como el puente entre los sueños y la realidad. Este mensaje invita a romper con las expectativas ajenas, a dejar de vivir para complacer a otros y a comenzar a construir una vida alineada con la propia verdad, recordando que nadie vendrá a salvar